Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy, jueves sacerdotal, el día de hoy no se te olvide rezar mucho por tus sacerdotes y por aquellos que se están formando justamente para entregarse en la vida de servicio al Señor por medio de esta vocación. Pero también el día de hoy el Evangelio tiene una enseñanza muy particulares, unas enseñanzas muy particulares que a nosotros nos llevan a entender incluso realmente cuál sería nuestro objetivo, nuestra misión. Por eso la pregunta del día de hoy que te hago, ¿qué tan pobre eres? ¿Qué tan pobre eres tú? A lo mejor nosotros como sociedad podemos entender la pobreza en un sentido material. La gente que vive en las periferias, la gente que vive de una forma muy sencilla, en casas muy sencillas, que tienen incluso lo básico o ni siquiera lo básico para poder vivir. Es lo que nosotros entendemos como pobreza. Pero hay otro tipo de pobreza, que es una actitud. Y es la pobreza que el Señor nos pide. Por eso el Evangelio del día de hoy de San Mateo dice así: en aquel tiempo envió Jesús a los 12 con esas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los presos, a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleve con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral por el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por algún responsable y hospédense en esa casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que la paz esté en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que aquel día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues justamente en este evangelio quisiera resaltar 4 elementos importantes. El primero de ellos, el Señor manda a los apóstoles a predicar el reino de los cielos. Inicia justamente este proceso de dar a conocer el reino de Dios o el reino de los cielos. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es el reino de Dios? De una forma muy sencilla. El reino de Dios es simplemente llevar el mensaje de Jesucristo, o sea, llevar a Jesucristo mismo. Los apóstoles, una vez que se llenan de Jesús, una vez que están con el Maestro, que lo acompañan, que están con Él en todos los sentidos, tienen que ir, pues justamente, a darlo a conocer. O sea que el reino de Dios va unido justamente a la experiencia de estar con Jesús. Es en sí la persona misma de Jesucristo. Un segundo elemento, recibir gratuitamente. El Señor los manda justamente con un poder especial, de poder curar, sanar, de poder hacer milagros, hacer maravillas en la gente, pero algo importante, gratis. Cada uno de nosotros recibimos justamente aquello que necesitamos para poder servir a los demás. Algunos por medio de la música, otros por medio de otras artes, otros por medio de la técnica, otros incluso, ¿por qué no?, el conocimiento. Recordemos que el conocimiento que se nos da en las escuelas es un conocimiento momentáneo, pero con el tiempo vamos adquiriendo la experiencia y vamos incrementando el conocimiento. Y ese conocimiento que a lo mejor nosotros gratuitamente hemos recibido, tenemos que aprender a darlo gratuitamente. Y por otro lado, el no lleven nada. La pobreza. La pregunta que te hacía al inicio, ¿qué tan pobre eres? Nosotros entendemos la pobreza como la falta de recursos materiales y sin embargo no. Jesús nos invita a tener una actitud de pobreza, o sea, que a tener lo necesario. La pobreza evangélica es tener solamente lo que yo necesito, no aspirar a riquezas. Simple y sencillamente, aquel que sirve al Señor está a su providencia divina. Nosotros sabemos que el Señor no nos abandona y sabemos que los recursos materiales son importantes para sobrevivir, pero no es lo esencial. Por eso,
cuando nosotros salimos de un lugar a otro, a veces no nos llevamos nada más que lo necesario. Y el Señor aquí nos invita justamente a eso, les invita a los apóstoles, no lleven nada, porque el Señor no los va a dejar solos. Es estar nosotros a merced de la providencia divina. Y un tercer elemento importantísimo, la paz. Un cuarto elemento, la paz. La paz que tanto nosotros necesitamos. Pero esta paz que inicia justamente la paz que el Señor nos da en nuestro corazón interiormente. Esta paz que a nosotros nos llena y posteriormente al estar con otras personas, esta misma paz se transmite a los demás. Por ejemplo, cuando alguien está muy cerca de Dios y se acerca con alguna otra persona que esté en problemas, generalmente la otra persona dice, ¿qué pasa en ti cuando hablé con esta persona? ¿Qué pasa en ti cuando simple y sencillamente me senté junto a aquella persona? Me transmitió esa paz. Pero esta paz que el Señor nos da, pues no nos cansemos y no dejemos de transmitirla con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra sola presencia. Busquemos realmente que la paz que el Señor nos ha dado en nuestro interior, y más en estos momentos tan difíciles, sea la misma paz que podamos proyectar a nuestros hermanos. Pues que tengas un pero muy feliz jueves, ¿verdad? Y te repito, no olvides orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y sobre todo aquellas personas que se están preparando para recibir el ministerio del sacerdocio. Pues un saludo y bendiciones para todos ustedes. Y sobre todo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe para siempre. Amén. Recuerden, soy el diácono Juan y si te gustó el videito, compártelo. Hasta la próxima.